Buenos días a todos desde Houston, Texas. Mi nombre es Rafael Díaz Ganaín. He participado con el banco ya desde el 2015, facilitando el liderazgo en la gerencia de proyectos. Y este es el webinar complementario para el último seminario, el último programa que se manejó en la Ciudad de México. Julio, Sí, solo para confirmar, ya no estás. veo, ¿Puedes volver a compartir la pantalla, Rafael? Es que hubo ahí, es que no veo la pantalla de, ok, ahora sí. se cambiaron los permisos de presentador a otro participante, pero ya ha dado esa prohibición, digamos, para que nadie pueda presentar y solo lo puedes hacer tú. Ok, y entonces ahora sí, Ya estamos viendo tu presentación, Rafael. muy bien, y todos me están escuchando, no lo sé, porque hay alguien que está preguntando si, si se pueden ver o no. Sí, yo veo la presentación ahora. Sí, están confirmando también que están escuchando y sí, Ok, vemos la presentación. Con aquellos que no lo oigan, ahora yo les doy atención por el chat. de acuerdo. Bueno, como les decía, esto es el webinar complementario al último programa de liderazgo en gerencia de proyectos que conduje en México. Y el propósito de hoy, de este webinar, es resaltar la importancia de tener una escucha activa para lograr una comunicación en sus proyectos de una manera efectiva. Cuando estamos en un equipo de proyectos, eh, y algunos de ustedes que quizás ya participaron en programas de gerencia de proyectos, sabrán la importancia para un gerente de proyecto que es la comunicación. El equipo se va a conformar por personas con diferentes características, diferentes habilidades, pero el gerente de proyecto como líder pues debe adquirir em, nuevas destrezas, herramientas, técnicas para poder conducir los proyectos de una manera exitosa. Pero es interesante ver que cuando estamos en un proyecto y comenzamos a delinear las comunicaciones para ese proyecto, pareciera una tarea sencilla, pero cuando empiezas a agregar nuevos stakeholders, participantes del programa, las comunicaciones comienzan a crecer exponencialmente. Y si no logramos una comunicación efectiva, una manera adecuada de coordinar esas comunicaciones, pues vamos a estar como en la película Perdidos en la Traducción con Bill Murray, donde precisamente no nos entendemos a pesar de que hablamos el mismo idioma. Entonces es importante determinar cómo tú vas a manejar esas comunicaciones. Les recuerdo, como parte de lo que es la red de comunicaciones, los canales de comunicaciones en un equipo. Esa fórmula que ustedes tienen allí es la fórmula que representa los canales de comunicaciones dependiendo del número de personas que ustedes puedan tener en un equipo. Fíjense, por ejemplo, en la tabla que tienen a su derecha, en donde con un equipo de 10 personas, ustedes van a tener unas interfaces potenciales de 45 canales de comunicación. Imagínense cuando tengan 50, son 1225 canales de comunicación. Por lo tanto, la labor principal de un gerente de proyectos es nada más y nada menos que comunicar. El 90% del tiempo de un gerente de proyectos es la comunicación. Pero esa comunicación tiene que ser efectiva, tiene que ser de una manera que produzca resultados positivos. Y en mi experiencia como gerente de proyectos,
no le comenté mi background, pero yo tengo más de 30 años en la industria petrolera y en la industria de la capacitación también. Comenzaron en paralelo prácticamente. Mi background es la ingeniería electrónica. Y cuando yo cambié mi rol o mi carrera a la gerencia de proyectos, me di cuenta que la parte más difícil, de verdad, era lograr comunicar al equipo lo necesario para hacerlo. Así que me di a la tarea de investigar, de aprender, de conocer cómo puedo comunicar mejor. Y entre una de las herramientas importantes o elementos importantes están todas las habilidades interpersonales. ¿Okay? Entonces, la comunicación efectiva tiene un factor clave. Aquí hay modelos que hemos utilizado para un programa anterior que yo lo hago con mi empresa, que es con respecto a lo que representa la experiencia de un cliente. Desde el punto de vista del proyecto, nuestros clientes son ya sean internos o externos. Hay diferentes modelos para manejar las relaciones positivas de un cliente. Pero entre todos esos modelos que hemos descubierto, todos tienen un factor clave. Y ese factor clave es el factor de H. Entonces le quiero pedir a la audiencia, ya sea hablado o por escrito, comunicándose con todo el mundo, ¿qué es para ustedes el factor H? Si alguien tiene una idea de qué es el factor H, por favor escríbalo. ¿Qué es para ustedes el factor H? ¿Qué creen ustedes que es? Adelante, muy bien, Carlos. ¿Quién más? ¿Qué más es el factor H? El factor humano. Factor humano, sí. Señor. El factor H. ¿Están de acuerdo? De que exactamente, el ser humano. El factor H es precisamente el factor fundamental para que las comunicaciones sean efectivas. Y lo interesante de esto entonces es que el factor humano lo representamos en lo que llamamos las habilidades interpersonales o las habilidades blandas, como en inglés se llaman, the soft skills. Y precisamente durante el programa de liderazgo y gerencia de proyectos, lo que estamos cubriendo en el programa son esas habilidades interpersonales. Hay una serie de habilidades interpersonales que cada uno de nosotros ha de desarrollar para que los proyectos puedan ser exitosos. Habilidades de comunicación verbal, habilidades de comunicación no verbal, la escucha, el cuestionamiento, los modales con los que nos manejamos, pero también habilidades de resolución de problemas, tener conciencia social, cómo te manejas personalmente. Cuando digo el manejo personal es lo que en inglés es el self-management, el manejo personal, de liderazgo personal, la responsabilidad y por supuesto la asertividad. Entonces, me gustaría que conversemos, ya sea por el chat o de manera viva, que me digan cuáles son la importancia de estos 10 elementos que presento acá como el factor H. Me gustaría escuchar su opinión o leerla. ¿Cuál es la importancia de cada una de estas que están acá? Así que abro el foro para que... Miremos a ver, La indaguemos. importancia de la escucha no verbal, por ejemplo, es a veces Adelante. lo que decimos con nuestros gestos, nuestras posturas, que con nuestra propia voz. Entonces, a veces el cuerpo expresa realmente las emociones y sentimientos que solamente con la voz no lo hacemos. Claro, si puedes hablar un poco más fuerte. ¿Quién más tiene un comentario sobre la importancia de las habilidades blandas? ¿Por qué son importantes? Porque tú puedes tener todas las habilidades técnicas, que son las que llamamos habilidades duras, pero ¿cuál es la importancia que ustedes le ven a las habilidades blandas? Me gustaría su opinión.
que son muy personales, tienen una característica muy personal de lo que nosotros hacemos y somos. Sonia, ¿por qué son necesarios? Sonia dice, todos son necesarios. ¿Por qué? ¿Por qué son necesarios? Ok, nos relacionamos, generamos cohesión con el equipo de trabajo, muy bien. ¿Qué más? Perdona, Rafael, simplemente recordar a todo el mundo que mejor cuando usen el chat que verifiquen que en la pestaña Send To está Everyone para que todos lo podamos ver y no escribir de manera privada a algún usuario en concreto. Solo era eso. Que compartan por acá. Muy bien. Un par de más de comentarios antes de hacer, ok, es la relación directa que hay entre personas, muy bien. Carlos Andrés dice, el gerente de proyectos debe tener la capacidad de orientar el grupo de trabajo y trabajar con diferentes tipos de personalidades que tiene el grupo de trabajo para cuando se presenten momentos críticos dentro del proyecto que puedan afectar al ambiente. Ana dice que además de permitir relacionarnos con el otro, en el campo de los proyectos facilitan que se hagan de una manera adecuada. Porque al final el proyecto es para mejorar la calidad de la vida de las personas y su entorno. Bueno, depende del proyecto, por supuesto. Entonces, les quiero hacer una pregunta. De estas 10 habilidades que yo estoy presentando en la pantalla, ¿cuál consideran ustedes que es la de mayor impacto? De las 10 que están allí, escriban por favor cuál ustedes consideran que es la de mayor impacto, que es aquella que hace que el resto funcione. Asertividad. Okay. Alguien dice asertividad, otro dice escucha, asertividad, no verbal. Piensen, una de ellas hace que las demás funcionen, pero si esa falta, si esa habilidad falta, va a ser mucho más difícil manejar el resto de las habilidades blandas. Y bueno, la pregunta sería como que obvia, si precisamente el seminario o el webinar de hoy es la escucha activa. Es precisamente la escucha activa la que produce o la que coacciona todas las otras habilidades. Y es tan importante y tan crítica la escucha activa que yo voy a permitirle a una niña de 14 años que nos diga por qué la escucha activa es tan importante. Está en inglés, pero yo subtitulé el video, es un video que voy a presentar, así que por favor pónganle volumen a sus speakers, a los auriculares, para que puedan escuchar y puedan también, pues, abajo está la lectura de el video. ¿Okay? Ella se llama Kathy Owens.
re-explain it all over again. And I'll go, okay, so what you really mean is this. And they'll go, yes, you understand, you get it. Thank you for listening to me. Listening is such a powerful tool. It conveys to people that you are here to listen to them, that you're not preoccupied with something that's distant and irrelevant. That's for your Facebook time, later when you're chatting with your friends at 12 o'clock at night. Not now. Not where people are right in front of you. And so, this is what I challenge all of you to do. Put away distractions. Use your face and your body. Let them know that you're interested in what they have to say. And finally, provide feedback. Let them know that you were listening the whole entire time, that you were there for them. And I promise you that when you guys implement this into your own life, it will make all the difference in seizing the moment. And just to know, it's not easy. It's definitely hard. It takes focus and concentration. And I still don't listen to people sometimes, and I feel bad when I don't do it. But when I do, it makes all the difference. Thank you for listening. Muy bien. Me gustaría leer o escuchar comentarios sobre el video que acabo de presentar, sobre la importancia de la escucha activa y por qué es esencial para la comunicación efectiva y, por supuesto, para el manejo de las relaciones interpersonales. Me gustaría sus comentarios. ¿Qué opinan de este video, de la información que Katie Owens nos presentó? Ahí estoy escribiendo para los que no... Okay. Muy bien. Presencia es clave. Como líder del proyecto debemos escuchar al equipo y tratar de comprenderlo. La presencia es clave. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué opinan del bullet que tengo en la pantalla donde dice escuchar es esencial para la comunicación efectiva? Okay, es importante demostrar a la persona que estamos con ellos. Muy bien. Que la comunicación es hablar y escuchar activamente. Muy bien. ¿Qué más? Exacto. Recuerden que habíamos hablado de que algunas de las habilidades son las habilidades no verbales. No. No pidan solicitar compartir la pantalla porque me están quitando espacio a mí, por favor. Creo que estás tratando de hacer algo diferente, Luz Angélica. Muy bien. Aquí dice Israel que los mandó... Luz Angélica, está tratando de requerir control de mi computadora para compartir. Creo que está tratando de hacer algo equivocado. Gracias. La oportunidad de dar feedback es sumamente importante. Me pareció interesante lo que menciona la chica sobre resumir y dar oportunidad a otros de corregir o complementar información. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más decía ella? Ella decía también que que la escucha activa requiere mucha práctica. Exactamente, Edwin, no es fácil escuchar. Muchas veces cuando estamos conversando con alguien, realmente tenemos ese duende detrás de nosotros, listo para criticar lo que la persona dice, sin darnos la oportunidad de escuchar completamente cuál es el mensaje. Y entonces saltamos en conclusiones sin haber podido darle la oportunidad a la persona de que se exprese adecuadamente.
no es fácil, definitivamente no es fácil, requiere práctica. Pero la escucha activa tiene muchos beneficios, pero yo quiero resaltar 3 que son claves en la conducción de la gerencia de proyectos y la conducción de cualquier equipo de trabajo. Primero que nada, generan confianza y seguridad. Cuando tú estás activamente envuelto con la persona, escuchando lo que esa persona quiere decirte, tú estás creando una confianza y le estás dando seguridad a la persona de que su mensaje va a ser entendido o por lo menos va a ser escuchado. También te permite conocer qué es lo crítico que la persona está tratando de comunicarte. Pero si tú estás tratando de responder antes de escuchar, si tú no mandas a silenciar a ese duende que tienes en la cabeza esperando porque a lo mejor te están contradiciendo algo que tú ya tienes fijado, pero si no te das la oportunidad de escuchar abiertamente, pues quizás te pierdas muchos de los elementos claves en lo que el mensaje te va a llegar. Y la escucha activa te ayuda a prevenir y a resolver conflictos, porque vas a tener lo que llamamos el big picture, vas a poder ver la imagen completa, vas a ver el escenario de lo que está ocurriendo realmente, y no solamente tu perspectiva. Entonces, uno de los elementos claves en la escucha activa es crear entendimiento. Crear entendimiento antes de poder tomar acción. Tú no puedes pretender resolver algo si tú no entiendes de qué se trata el problema. Entonces, el entendimiento tiene 3 características importantes. El entendimiento debe ser claro, debe ser completo y debe ser mutuo. Y déjame elaborar un poco con respecto a esto. Cuando digo claro, es que no hay dudas sobre el significado de las cosas. Si estamos hablando de manzanas, estamos hablando de manzanas y no de manzanas y peras. ¿Okay? Estamos exactamente definiendo qué es el asunto que estamos conversando. Cuando decimos que es completo, es porque todos los puntos relevantes fueron cubiertos, los puntos de ambas partes, de los interlocutores. ¿Okay? Y tercero, decimos que es mutuo porque ambas partes entienden lo mismo. Sin embargo, quiero hacer una salvedad aquí y lo voy a poner aquí en grande. Entenderse no implica acuerdo. Yo puedo estar entendiendo tu punto, pero eso no significa que yo esté de acuerdo contigo. Pero debe darte la oportunidad de entender. Ahora bien, cuando vamos a crear entendimiento, nosotros vamos a iniciar una conversación y a lo largo de esa conversación tenemos etapas hasta llegar al entendimiento. Y el entendimiento va a ser el punto inicial para poder tomar acciones. Pero mientras no haya un entendimiento entre las partes, cualquier acción que tomes puede no ser la óptima. Ahora bien, ¿cómo relacionamos el crear entendimiento con el tema de hoy, que es la escucha activa? Bueno, yo les voy a presentar un modelo y que me gustaría que lo usaran y después, si quieren, me dan el feedback en su aplicación práctica. El modelo es el siguiente. Todo está basado en la escucha activa. Pero si recordamos los 3 elementos del entendimiento, nosotros debemos hacer preguntas para clarificar, hacer las preguntas adecuadas para entender claro, para saber cuál es el significado de las cosas que nos están pidiendo. La segunda parte es, para que sea completo, tú resumes lo que escuchaste, de manera de poderle dar feedback también a la persona, a tu interlocutor. Y por último, tú vas a confirmar que hay un mutuo entendimiento. Si ustedes siguen este proceso, estoy seguro que sus comunicaciones
van a ser mucho más efectivas. Porque de nuevo, no tomamos acción antes de que no haya confirmación del entendimiento. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería una conversación entre dos interlocutores. Uno de ellos, digamos, un gerente de proyectos, y el otro su cliente. ¿Ok? Para ello voy a usar el modelo de la escucha activa. Van a observar en la parte de abajo donde está la imagen, la etapa en la que me encuentro, la voy a resaltar con un cuadro rojo y voy a leer un diálogo entre las dos personas. El diálogo en este color, digamos, marroncito, es nuestro cliente y en azul eres tú. Entonces, en este momento, yo estoy en escucha activa y dice mi interlocutor, tengo una inquietud que necesitamos discutir. Entonces yo, como gerente de proyecto, le digo, hola José. Ahora fíjense, estoy en la segunda etapa que es hacer preguntas. Me alegra que hayas contactado. ¿Cuál es tu inquietud? Fíjate que interesante que estoy resaltando la palabra inquietud, porque eso le estoy dando un feedback a mi interlocutor de que lo estoy escuchando, estoy pendiente de lo que él está diciendo. Hola José, me alegra que me hayas contactado. ¿Cuál es tu inquietud? Entonces de nuevo ahora paso a escucha activa. Me inquieta la entrega de los repuestos por parte del suplidor. Entonces yo ahora vuelvo, porque me interesa entender qué es lo que está pasando acá, sigo haciendo preguntas. Y de nuevo hay un feedback hacia mi interlocutor cuando le digo, ¿qué es lo que te inquieta de la entrega? Entonces, en ese momento, vuelvo a la escucha activa para ver lo que me va a, para escuchar lo que me va a decir. Me dice, si no recibimos los repuestos a tiempo, podría impactar al cronograma. Me vuelvo otra vez a mi etapa de clarificación, haciendo más preguntas. Y le digo, estoy de acuerdo, eso es importante, dime más. Le estoy invitando a la persona a que me dé mayor información, que me permita clarificar cuál es su real inquietud. Y la persona me va a decir, si el cronograma se atrasa, estoy de nuevo en escucha activa, abajo, si el cronograma se atrasa, incurriremos en costos adicionales y necesitaremos de más tiempo. Entonces, una vez que ya me ha presentado la información, entro en la etapa de resumir para tener un entendimiento completo. Y le digo así, entonces, si entiendo lo que dices, ¿estás preocupado por el impacto del cronograma y por costos adicionales? Ahí le estoy haciendo un resumen de lo que él me está planteando en mis propias palabras. Aquellos que han atendido o han participado del programa de liderazgo y gerencia de proyectos, cuando hablamos de las comunicaciones hablamos del parafraseo. Entonces, en tus mismas palabras, le voy a decir a mi interlocutor lo que yo entendí. Entonces, si entiendo lo que dices, estás preocupado por el impacto en el cronograma y por costos adicionales. Y ahora, él me lo confirma, yo estoy en el tercer modo y también estoy en modo escucha activa, en donde él me dice, sí, ese es el asunto. Una vez que yo tengo ya cuál es el asunto que lo inquieta, cuál es la real razón de su problema, entonces yo puedo moverme hacia la segunda etapa, que sería la acción. Entonces voy a continuar con la siguiente parte de este diálogo, en donde una vez que yo he entendido cuál es el conflicto, yo voy a generar una solución. Y entonces le diría a mi interlocutor, ¿estarías de acuerdo que nuestra mejor acción es acelerar los repuestos? ¿Ok? Yo estoy haciendo una pregunta ahora quiero lograr un entendimiento, pero también un acuerdo. En modo escucha activa, mi interlocutor me va a decir, sí, pienso que
deberíamos hacer lo posible para recibir los repuestos a tiempo y reducir el impacto en tiempo y costos. Me voy de nuevo a mi etapa de resumir, que le estoy dando feedback, estoy complementando su información. Digo, genial, yo voy a acelerar los repuestos, pero por el contrato, tú tendrás que pagar el importe adicional para acelerar. Yo, mientras tanto, voy a trabajar para mantener los costos. Ya te doy la palabra, Andrónica. Un momento. Entonces, ya al final, mi interlocutor, si todo ha ido de acuerdo a lo esperado, va a decir, entiendo, estoy de acuerdo en pagar el importe de manera que mantengamos el cronograma a tiempo. Andrónica, tú levantaste la mano, puedes conversar. Déjame ver aquí los participantes. Si puedes escribir o puedes poner tu micrófono abierto y comentar. Andrónica. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Y esto es importante. He usado el modelo de escucha activa y entendimiento para poder entender, para poder comprender, para poder tener una idea clara de cuál es el problema o la situación antes de saltar. El gran problema que tenemos en la gerencia de proyectos, cuando somos gerentes de proyectos novatos o con poca experiencia, es que tratamos de saltar inmediatamente a resolver los problemas sin lograr entender cuál es el problema. Debemos tomarnos el tiempo y para ello esto es una clave. ¿Ok? Yo voy a crear entendimiento cuando yo utilizo este modelo para tener de nuevo un entendimiento claro, completo y mutuo usando el modelo de la escucha activa. Y esto es clave. Cuando tú no estás completamente claro de qué se trata el punto que tu interlocutor está manejando, pregúntale, dime más. Eso te va a ayudar a romper las barreras de comunicación que puedan existir entre tu interlocutor y tú. Dime más es tan poderoso que, de nuevo, permite darle feedback a tu interlocutor, le das a entender que estás atento a lo que esa persona te está diciendo, de que estás en tiempo presente, así como decía Kate Owens, estar aquí ahora, no pensando en la solución sin saber cuál es el problema. Entonces, en la comunicación efectiva, tú puedes crear tres impactos importantes, un impacto importante en 3 pasos. El primer paso es conocer a tu interlocutor. No sé qué pasó allí con el texto, pero básicamente es conocer a tu interlocutor. Ese puede ser interno o externo. Si es un cliente, saber cuál es su compañía, cuál es su organización, qué función tiene, cuáles son sus responsabilidades, qué tipo de personalidad e intereses tiene esa persona. Si tú no entiendes a tu interlocutor, si tú no conoces a tu interlocutor, va a ser muy difícil que tú puedas lograr un entendimiento. Segundo, aplica la escucha activa. Y la escucha activa no es solamente cuando estamos hablando cara a cara. También puede ser cuando estamos al teléfono, cuando enviamos emails, cuando estamos leyendo documentos. ¿Okay? Aplicar los mismos conceptos. Ese modelo de escucha activa con entendimiento también lo puedes aplicar, por supuesto, es mucho más fácil cuando está cara a cara, pero eso no implica que no puedas aplicarlo en las otras formas de comunicación. Porque ustedes recuerdan también, en el PMA y en el PML, creamos un modelo de comunicación que nos permita, o un plan de comunicación que nos permita determinar cuál es la mejor forma que nuestro interlocutor quiere recibir información. Y por último, una vez que tú has entendido cuál es el punto álgido de la situación, es entonces cuando vas a escoger cuál es la solución, cuál es la mejor manera de avanzar. ¿Okay? Bueno,
esto es lo que yo quise presentar hoy. A mí me parece que esto es fundamental para la gerencia de proyectos. Y abro el foro para que cualquier persona que esté interesada en dar su opinión, me gustaría escucharlo. Le estoy presentando en la pantalla mis teléfonos en Estados Unidos y mi email. Si alguien desea extender la comunicación o una consulta adicional, pues estoy a la orden. Pero en este momento me gustaría abrir el foro para que ustedes comentaran sobre lo que hoy les he presentado. Adelante. A ti, Javier. Dice que Javier es muy interesante y práctico. La idea es esa, que sea un elemento práctico. Y este webinar está grabado, así que ustedes lo pueden revisar. ¿Qué más? ¿Quién más tiene? Israel. Es importante entender el problema y el impacto de no dar atención en el tiempo oportuno. Directo al punto. Gracias. Gracias a ti, Alexandra. Esa es una característica de los entrenamientos que yo manejo. Que sea directo al punto, que sea de aplicación práctica inmediata. De que no, oye, la teoría, no. Si no tiene una aplicación práctica, no sirve para mí. Gracias, Edwin. Gracias, Dulce. ¿Qué más? ¿Algún comentario sobre cómo puede? Las preguntas para clarificar me parecen difíciles. ¿Tiene sugerencias? Mira, Jeffrey, cada caso es particular. Es por eso importante que yo decía que tú tienes que conocer a tu interlocutor, qué hace, cuál es el asunto. Una de las preguntas claves que tú puedes hacer para clarificar es dime más. Porque cuando tú le pides a tu interlocutor que te diga más, en ese momento, como tú estás activamente escuchando, tú vas a poder determinar cuál es la mejor pregunta. Entonces sería injusto de mi parte decirte a ti, mira, Jeffrey, estas son las preguntas que tú debes hacer. La mejor sugerencia que te doy, Jeffrey, es estar ahí ahora en el momento en que estás comunicándote con tu interlocutor. Pregúntale más hasta que tú tengas un entendimiento claro. Y quiero volver a lo del entendimiento. Déjame volverlo acá, a colocarlo para que les quede. ¿Okay? Lo que es entendimiento. Claro, yo no tengo dudas sobre el significado de las cosas. Entonces, Jeffrey, hacer las preguntas dependiendo del asunto que estás discutiendo, tú lo vas a poder terminar a medida que vas conversando. Y te vas a dar cuenta si has cubierto todos los puntos relevantes. Y, por supuesto, vas a hacer tantas preguntas como sea necesaria, incluyendo dime más. ¿Ok? Y tú tienes toda la razón, Carlos Andrés. Tú puedes tener las mejores herramientas duras, tú puedes tener el mejor software, tú puedes tener las mejores habilidades para generar un cronograma, para hacer un análisis de riesgo, para si eres especialista en valor ganado, en lo que sea. Todas esas herramientas de gerencia de proyectos que son críticas para el éxito de un proyecto, no funcionan si tú no eres capaz de amalgamarlas con las habilidades interpersonales. Es por eso que a mí me encanta el programa del banco. No está Ernesto en la línea, pero una de las cosas que Ernesto me ha a mí motivado aún más, Ernesto Monelo, es que yo estoy en capacidad de dar los dos programas, el de gerencia de proyectos y el de habilidades de liderazgo para gerencia de proyectos, porque en eso me he especializado en los últimos 15 años. Y trato en la medida de lo posible de que sea de la manera más práctica para que cada uno le saque el provecho. En mis entrenamientos yo siempre busco que las personas contesten dos cosas. ¿Soy capaz de hacerlo? Y para ello pues le damos las herramientas necesarias para que puedan hacerlo o los conocimientos. Y la segunda pregunta que yo busco es, ¿quieres hacerlo? ¿Lo vas a hacer?
porque si no hay esa voluntad, lo que puedes aprender no tiene sentido. Entonces, por eso que me enfoco en que esto sea algo práctico y sencillo, de manera que ustedes lo pueden aplicar inmediatamente. Aplíquenlo, no esperen hasta mañana. Yo soy del pensar que mientras más pronto aplicas, no, fíjate que no, Darwin, el mutuo no significa que estamos de acuerdo. Estamos entendiendo, ¿ok? Hay un entendimiento mutuo. Yo lo decía aquí, entender no implica estar de acuerdo. Y en el ejemplo que yo coloqué, yo estoy tratando de entender cuál es el problema, y luego que yo entiendo cuál es el problema, cuál es la situación, entonces yo me voy hacia lograr un acuerdo. En este caso, el acuerdo era, vamos a hacer una aceleración de los repuestos. Eso tiene un costo adicional que no está incluido en el contrato. Por lo tanto, el acuerdo va a ser, yo voy a hacer un expedite de las partes, pero tú vas a pagar el fee por la aceleración. Allí está el acuerdo. Pero yo entiendo, tiene que haber un entendimiento mutuo de que estamos hablando el mismo tema. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Ya van 45 minutos. Yo todavía tengo 15 minutos para seguir comentando con ustedes. Así que la palabra sigue abierta. Correcto, Israel, de acuerdo contigo. Mientras más conozcas a tu interlocutor, más hacer las preguntas necesarias va a ser mucho más fácil. Totalmente de acuerdo contigo, Sonia. Cuando tú le das valor a tu interlocutor, dándole feedback, está presente, no como decía Katie, que ella iba con su amigo, pero en su cabeza tenía otras cosas y se pierde los mejores momentos. Y eso no solamente tienes que aplicarlo para el trabajo, aplícalo en tu vida diaria, con tu pareja, con tus hijos, hasta contigo mismo. A veces nos miramos al espejo y no nos entendemos el uno el otro. Esto lo aplicas a la vida diaria. Esto es una aplicación práctica para todo. Empieza a practicarlo hoy. No saltes a conclusiones antes de no haber escuchado completamente y tener un entendimiento claro de qué se trata. Mira, Carlos, dices, ¿qué estrategia nos puedes enseñar cuando nos enfrentamos a personas con otros idiomas que no manejamos o lo manejamos muy poco? Amigo, eso es tan relativo, pero lo primero es búsquete un traductor, búsquete una persona que conozca el tema. No te busques un traductor que, por ejemplo, si tú vas a hablar sobre un tema de gerencia de proyectos, pero el traductor que vas a usar, el traductor, no tiene idea de qué es gerencia de proyectos, pues va a ser muy difícil que se comuniquen. Lo otro es, bueno, aprende el idioma. Si eres como yo aprendí a hablar inglés en 3 meses en Venezuela. Me fui a Brasil y aprendí 3 meses a hablar portugués y ahora estoy aprendiendo a hablar francés. Claro, Edgar, exactamente. Tú te buscas un intérprete para ser preciso, no un traductor, un intérprete. Gracias por esa corrección. Totalmente de acuerdo contigo, Xavier, de que la escucha activa es esencial para la resolución de conflictos. Dice Jeffrey, a veces quitarse los filtros o lentes distorsionados es necesario y difícil. ¿Tienes un ejemplo propio? Bueno, Jeffrey, sí tengo uno muy en concreto. Cuando yo estaba aprendiendo inglés en Venezuela, me pasó algo muy interesante. Si tú como yo hemos estudiado inglés desde que estábamos en primaria, pero vives en un país donde inglés no es el idioma que usas a diario, no lo practicas. Entonces tú puedes, durante 10 años, 15 años, estás leyendo y escribiendo inglés, pero no te estás comunicando. Bueno, yo me quité un lente, yo cambié mi lente, y el lente que yo me quité era, yo tenía miedo de ser juzgado
al hablar en inglés. No sé si ustedes conocen este chiste de que todos ustedes han tenido hermanitos o tienen hijos, bebés, sobrinitos y le dicen, tío, ábreme la peta. ¿Y tú qué vas y haces? Tú le abres la puerta y el niño va aprendiendo, pero el adulto, como tal, tiene ese prejuicio, ese filtro de que lo van a juzgar por no decir la palabra correcta, entonces le da miedo hablar. Entonces es un filtro en círculo cerrado. No, yo no voy a decir peta porque entonces me van a criticar. A mí no me importa. Si yo tengo la suficiente motivación, porque yo aprendí a hablar en inglés en 3 meses en Venezuela, porque yo pertenezco a una organización que me estaba dando la oportunidad de irme para Japón si yo hablaba inglés, con todos los gastos pagados. Yo dije, bueno, ¿qué me importa a mí si yo digo peta o puerta? Ya después lo voy a mejorar. Entonces, mi recomendación, Jeffrey, es la mejor manera de quitarse los filtros es tomando una decisión. Tomar decisiones es una de las cosas más difíciles que hay en cualquier rol, porque tomar una decisión implica qué va a ocurrir cuando tomes la decisión. Juan Carlos dice, entenderse no significa acuerdo, pero el acuerdo es uno de los elementos más significativos de la comunicación activa. Yo diría, Juan Carlos, que el acuerdo es un resultado de una comunicación activa. No es parte de la comunicación activa, es mi opinión. Esa es mi opinión. Usamos la comunicación efectiva para crear un acuerdo o para lograr un acuerdo, pero el acuerdo no es parte de la comunicación activa. Es el resultado de. La comunicación activa, desde mi punto de vista, es una herramienta, pero puedo estar equivocado. ¿Qué opinan los demás? Juan Carlos dice, entenderse no significa acuerdo, pero el acuerdo es uno de los elementos más significativos de la comunicación activa. Javier tiene otra pregunta, dice, ¿cómo se resolvería la pared comunicacional del jefe versus operador sin perder autoridad y llegar a un entendimiento? Yo creo, Javier, que estoy de acuerdo contigo, Joana, que entender facilita el acuerdo, totalmente. Tú no puedes llegar a un acuerdo si tú antes no has entendido. En relación a la pregunta de Javier, cuando tú como jefe le estás dando a tu operador la oportunidad de expresarse, tú estás creando un rapport, tú estás creando una conexión y le estás dando autoridad le estás dando la oportunidad de que haya esa comunicación y tú no estás perdiendo tu autoridad, tú le estás dando la oportunidad de que se exprese y lograr un entendimiento de por qué él está en esa situación. De nuevo, cada situación es particular. Silvio pregunta, si no logramos acuerdo, ¿qué pasa con la comunicación? De nuevo, Silvio, el acuerdo va a llegar una vez que tengamos un entendimiento. Pero el problema principal es que somos como los bomberos. Queremos ir a apagar el fuego inmediatamente en lo que se prende. No, date el tiempo de determinar qué es importante, cuál es el punto álgido. Volviendo al punto que está en la pantalla, logra que el entendimiento sea claro, completo y mutuo. En otras palabras, que no haya dudas sobre el significado de lo que están hablando, de que todos los puntos han sido cubiertos, todos los puntos relevantes, por supuesto, y que ambas partes entienden lo mismo. Darwin, totalmente, o sea, entenderse, dice Darwin, entenderse puede pasar por un proceso y tiempo para llegar a un acuerdo, claro. Ese elemento que yo les acabo de presentar a ustedes, es el proceso que está acá. Este es un proceso. Tiene cuatro partes fundamentales en este proceso que incluyen la escucha activa, hacer las preguntas para clarificar, resumir para tener un completo entendimiento y confirmar que hay un
mutuo entendimiento. Es un proceso que tú vas a seguir. Ponlo en práctica. Mira, yo puedo seguir aquí hablando durante horas y horas, pero mientras tú no lo pongas en práctica y veas si te funciona o no, no puedes saberlo. Yo soy del pensar que la aplicación práctica es personal. Yo no puedo darte mi experiencia para que tú para que tú tengas experiencia. Tú tienes que vivirla, tú tienes que sentirla, tú tienes que estar allí y ponerla en práctica. Entonces, mi recomendación es poner en práctica este proceso de iniciar conversación, confirmar entendimiento antes de presentar una solución. Bueno, yo creo Sí, que Rafael, yo creo que ya estamos ya cumpliendo con los tiempos. sí. Si quieres ya podemos ir cerrando. No sé si quieres hacer algún comentario final o con esto que ya has comentado ya queda todo claro. Sí, no, ya este es el comentario final. Pongan en práctica este modelo. Vuelvan a ver este seminario que está grabado las veces que sea necesario. El video de Katie lo pueden también conseguir en YouTube, pero yo lo acabo de colocar acá. Así que, y estoy a la orden. De nuevo, aquí queda mi información en la pantalla para que ustedes, para que me contacten y estoy a su orden, ya sea para este programa o cualquier otro programa que mi compañía les pueda brindar a ustedes. Perfecto, pues muchas gracias Rafael, muchas gracias a todos por su asistencia a este webinar. Como comentaba, el webinar ha sido grabado y a partir de mañana podrán consultar la presentación dentro del PM4R Cloud. Y bueno, el próximo webinar está preparado para dentro de 15 días. Les contactaremos igual que solemos hacer a través del correo, donde les vamos informando de los siguientes webinars que vamos realizando. Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias a todos y en especial a ti, Rafael, por tu tiempo. A la orden. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un día espectacular.